Yo les vengo a contar que el retoque y la manipulación de imágenes no son unas prácticas nuevas. Han estado con nosotros hace más de 150 años. Es importante aclarar también que estos son dos términos totalmente distintos. Retocar se refiere a corregir una imagen, ya sea por problemas técnicos en la toma, es decir, para pulirla, mientras que la manipulación se refiere a intervenir la imagen a tal punto que su mensaje puede llegar a cambiar. Esto no se creó para adelgazar a una persona o para dejar a todos como una Barbie. Esto al principio tuvo un fin más allá, más grande, que fue el político. Los fotógrafos que trabajaron para Castro, Lincoln, Mao, para Stalin, siguieron instrucciones y eliminaron por completo personas no deseadas o los llamados enemigos políticos. Increíble. A partir de 1910 se empieza ya más bien a incluir personas ausentes o familiares que vivían lejos o en otro país. Y aquí están los familiares fantasmas flotantes. Esto no era una práctica sencilla, se requerían muchísimas horas en el cuarto oscuro, tintes, bueno, aquí está otra vez la familia ausente. Se requerían tintes, pinturas, muchísimas horas en el cuarto oscuro, mucha paciencia. Y todo esto, todas estas técnicas y estos trabajos llegaron al arte y se empezaron a utilizar los montajes como medio de comunicación para transmitir ideas. En 1917, Elsa Wright crea una serie de imágenes con hadas, las cuales eran recortes de cartón o cromos que se colocaban encima de una imagen ya ampliada y la volvía a fotografiar. A mí no se me hubiera ocurrido hacer eso, menos en 1917. Poco a poco estas prácticas se hicieron tan comunes que hoy cuando vemos que algo no parece tan real, inmediatamente pensamos que hubo intervención digital. Como el caso del fotógrafo Melvin Sokolsky, un fotógrafo muy famoso en los 70 de modas, que hizo una serie de imágenes con esta modelo adentro de una burbuja de plexiglas sobre la ciudad de París. La primera reacción de todos es, bueno, pero es que eso es puro Photoshop. Esto fue en 1963 y este programa se comercializó a finales de los 80, principios de los 90, entonces imposible. Y llegó el mejor momento, a mi parecer, en el mundo de la fotografía. En 1988 se hace el primer montaje digital. 1988, yo apenas iba naciendo casi. John Knoll toma una imagen de su esposa en las playas de Bora Bora y a ella la duplica. Y ese fue el primer montaje digital. Con este demo nos muestra un mundo de posibilidades, todos los alcances que teníamos con este programa. Tenemos 25 años de tener Photoshop, la semana pasada cumplió 25 años, y en todo este tiempo se han hecho obras impresionantes por muchos artistas. También se han hecho engaños monumentales por algunos medios de comunicación, como lo fue la portada de la revista Time de O.J. Simpson en 1994, donde se alteró la imagen. Y el problema fue que Newsweek también corrió la misma portada, entonces obviamente todo el mundo se dio cuenta de que era había algo malo ahí. Otro caso fue del conflicto entre el Líbano e Israel, donde un fotógrafo que trabajaba para la agencia Reuters aceptó después de mucho tiempo que había duplicado las columnas de humo de la imagen y el fin fue dramatizarlo, impresionar más. Pero aquí llegamos a un punto muy importante y creo que es el fin de mi charla, que no importa quién fue, no importa si fue el fotógrafo, el editor, el encargado del retoque, aquí lo importante es la intención. ¿Cuál fue el fin de dicha acción? ¿Por qué están manipulando? ¿Y por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Nunca habíamos estado tan expuestos a la fotografía como hoy en día. Y en esta era postfotográfica, en la que todo, absolutamente todo es cuestionado, el antiguo pensamiento de que la cámara no miente se vio reemplazado por la imagen puede llegar a mentir. Por esta forma en que ha evolucionado la fotografía y la forma que es utilizada hoy en día, muchos países se han visto en la necesidad de crear leyes para regular estas prácticas en los medios de comunicación. Un ejemplo de eso es el país que lo hacen para prevenir que las personas desarrollen trastornos alimenticios a causa de ver ciertas cosas como esta, ¿verdad?
y es Israel, donde se propuso una ley para evitar todo uso de herramientas de edición digital. Otro es en 2012, cuando la revista Seventeen hizo la promesa de que no iba a volver a utilizar herramientas de edición digital. En todo campo se dan cambios tecnológicos y esto nos da dos opciones: o nos adaptamos o nos vamos a quedar atrás. En el caso de la fotografía, estos cambios son sumamente acelerados y nos obligan a los fotógrafos a reaprender prácticamente lo que hacemos todos los días. Me parece que es fundamental utilizar estas herramientas. Las personas que trabajamos con imágenes tenemos que experimentar, utilizar esto que nos están dando y meterlo en nuestro proceso creador. No me parece que está malo, no es hacer trampa. Photoshop no es una mala palabra. Es simplemente un cuarto oscuro digital que nos permite perfeccionar nuestras imágenes o, ¿por qué no, crear imágenes desde cero? Tomar elementos de distintas imágenes y crear un mundo nuevo. Recordemos que no importan los medios, siempre y cuando el fin sea el que estamos esperando y que nadie salga lastimado también. La próxima vez que veamos una imagen, evitemos brincar a la pregunta de si usaron Photoshop o no usaron Photoshop. En vez de esto, analicemos, busquemos, preguntemos cuál fue la intención del creador, qué hay detrás de esta imagen, y así vamos a poder disfrutar más del arte fotográfico. Gracias.